Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier y en esta ocasión les voy a hablar de la memoria de acceso aleatorio o RAM. ¿Qué es la memoria RAM? Pues las siglas RAM significan Random Access Memory, que en español sería, no traducido al español, sería memoria de acceso aleatorio. Bueno, como recordaremos en el pasado, para acceder a la información el procesador acudía directamente a la unidad principal de almacenamiento, que en este caso era el disco duro, para acceder a la información. Pero como ya sabemos, pues la velocidad del disco duro es muy lenta. Y entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se planteó el crear una memoria intermedia que fuera más rápida que el procesador, perdón, que fuera más rápida que el disco duro y estar a la par del procesador, para así el procesador no tuviese que acceder directamente al disco duro, sino acceder a un tipo de memoria muchísimo más rápida. Y pues esto es la memoria RAM, que se le podría denominar la memoria principal del sistema, porque esta memoria trabaja con el procesador y con los demás dispositivos conectados a la tarjeta madre. Una de las características de este tipo de memoria es que es volátil. Eso quiere decir que mientras tenga energía eléctrica para funcionar, pues los datos estarán guardados en ella o podrá trabajar perfectamente, pero si se corta el suministro de energía, pues esta memoria pierde todos los datos o toda la información con la cual estuviese trabajando. En cuestión de la jerarquía de memorias, pues la memoria más importante es la memoria caché del microprocesador, porque esta pues es muchísimo más rápida que la memoria RAM. Aunque la memoria RAM es más rápida que el disco duro, o que en estos casos en la actualidad que un SSD. En el año de 1981, pues cuando se empezaron a crear las primeras memorias RAM, esas trabajaban con 64 kilobits y eran de una capacidad de 1 megabyte. Hoy en día ya tenemos memorias de hasta 32 o 64 gigas que trabajan incluso a 4000 MHz. Como podemos ver en la imagen de la derecha, aquí se muestra un módulo de tarjeta RAM, en los cuales se especifican sus principales componentes: el chip de la controladora de la memoria, la placa de donde van soldados los componentes, una placa PSB, los bancos de memoria, que son los encapsulados negros, todos los datos o toda la información, y las pequeñas partes doradas, que serían las conexiones de este módulo hacia la tarjeta madre. Sería el bus de conexión o los buses de conexión. Las principales características de este tipo de memoria serían estas que vemos a continuación. Iniciando con el bus de control. El bus de control trabaja con 7 bits y es el que indica qué acción se va a realizar, si de lectura o escritura. Después le sigue el bus de direcciones. Este trabaja con 17 líneas y es el que indica a qué opción de la memoria se va a acceder. Imaginemos que la memoria RAM es un tipo de una especie de matriz, el cual consta de filas y columnas. Entonces, dependiendo del número de la fila y el número de la columna, va a indicar el número de celda a la cual se va a acceder, o la cual se va a escribir o leer un dato. Y después nos sigue el bus de datos, que este trabaja con 64 bits, y pues este es en el cual se va a mandar la información que se va a escribir, o
por el cual se va a recibir la información la cual se esté leyendo. Después siguen los bancos. Esta matriz de la memoria RAM pues vendría siendo el banco, pero ese tipo de memoria no consta solo de una matriz o de un banco, sino está constituido por muchísimos bancos o muchísimas matrices, dependiendo de la capacidad del módulo de memoria. Después los canales de memoria en la cantidad de accesos a la memoria RAM. Este tipo de memoria trabaja o es más eficiente en 2 canales o en dual channel. Obviamente puede trabajar con un canal, pero se le va a sacar todo el provecho si se ocupan los 2 canales. Un ejemplo podría decirse que es mejor trabajar con un equipo que tenga 2 módulos de memoria RAM a que tenga solo un módulo. La latencia indica el tiempo de lectura o escritura de la información o el tiempo de acceso a un dato. Este se mide por número de ciclos o el tiempo que se tarda, que se va a medir en nanosegundos. La latencia es un factor muy importante a la hora de adquirir un nuevo módulo de RAM. Y por último, el reloj de la memoria pues es la velocidad a la cual va a realizar sus acciones. Este reloj está principalmente controlado por el microprocesador, ya que este tipo de memoria trabaja en sincronía con el microprocesador del sistema. ¿Y para qué sirve la memoria RAM? Pues básicamente en la memoria RAM se almacenan todos los datos que se van a ocupar de inmediato. Cuando nosotros encendemos nuestro equipo de cómputo, pues ya sabemos que por detrás se realizan cierto tipo de procesos, cierto tipo de pasos, y ya al acceder al sistema operativo, ya cuando el sistema operativo tiene el control de todo el sistema, este mismo carga sus principales características o su entorno se carga en la memoria RAM, y a su vez todas las diferentes aplicaciones que nosotros vamos a usar se cargan en la memoria RAM, y todos los datos que se estén usando, que se estén generando mientras se usa un equipo de cómputo, pues se van a cargar en la memoria RAM, a menos que nosotros ya digamos que se guarden en la unidad principal de almacenamiento, que es el disco duro. Pero de ahí en fuera, por eso se dice que la memoria RAM es la memoria principal del sistema, porque esta maneja todos los datos del sistema operativo, de las aplicaciones y de los distintos dispositivos que trabajan con el sistema. Aquí, como podemos apreciar en la imagen de la izquierda, es un diagrama de la arquitectura de un equipo de cómputo. Como podemos ver, a la cabeza está el CPU, que es podría decirse que es el orquestador, el director de la orquesta, ya que él va a manejar a todos los demás componentes, les va a indicar qué acciones realizar. Y este CPU o microprocesador a su vez se conecta con todos los demás dispositivos mediante buses, los buses de conexión. Como podemos ver, debajo de él están 2 módulos que se llaman puente norte y puente sur. El puente norte contiene el controlador de la memoria, y ese está directamente conectado hacia la memoria RAM y conectado también directamente a su vez a la tarjeta gráfica, pero está conectada a esta por PCI Express. Y ya, como podemos ver, en un sector más abajo, en un sector inferior, está el puente sur, que es el que
controla las unidades de lectura o escritura, las unidades SIDE, serial ATA, USB, puertos de red, interfaces de audio o memorias CMOS. Ya también este incluye los demás puertos PCI Express y los demás módulos de conexión. Tipos de memoria RAM. Bueno, aquí el primer y más antiguo es la RAM estática, que se trata de uno de los dos tipos básicos de memoria. Es un tipo de memoria que necesita un flujo de energía constante para funcionar. Al contrario de la memoria RAM dinámica, no necesita estar refrescándose para ver qué datos tienen en su interior. La ventaja de este tipo de memoria es que consume muy poca energía y su tiempo de acceso es muy bajo. Las desventajas es de que sus capacidades son muy bajas y sus costos de fabricación son muy elevados. Este tipo de SRAM vendría siendo la memoria caché del microprocesador, que es muy rápida, pero sus capacidades son muy bajas, a la orden de los kilobytes y megabytes. Después le sigue la RAM dinámica. Este es el otro tipo básico de memoria RAM. Este tipo de memoria necesita un refresco periódico de sus datos en su interior, porque contiene condensadores que periódicamente se van desgastando, y la falta de energía significa la pérdida de datos. La ventaja de este tipo de memoria es que es más barata de fabricar y permite mayores capacidades, y la desventaja es que sus tiempos de acceso son muy elevados y consumen más energía. Después, la memoria RAM dinámica sincrónica o SDRAM. Este tipo de memoria funciona en sincronía con el procesador, lo que significa que espera a la señal del reloj antes de responder, teniendo como beneficio que permite al procesador ejecutar órdenes en paralelo. Con este tipo de memoria se puede aceptar una orden de lectura antes de haber terminado de procesar una de escritura. Este proceso, conocido como pipeline, no afecta el tiempo que se tarda en procesar instrucciones, sino que da la posibilidad de ejecutar varias simultáneamente. Y después le siguen la SDRAM, tasa de datos simples, o SDRAM. Ejecuta una instrucción de lectura y una de escritura por cada ciclo de reloj del procesador. La SDRAM es básicamente la segunda generación de la memoria SDRAM. Y ya después le siguen la SDRAM de tasa de datos doble, o DDR-SDRAM. Este es el tipo de memoria que se estandarizó a partir del año 2000, y a partir de aquí surgen las siguientes generaciones: la DDR2, DDR3, DDR4 y la futura DDR5. Opera de la misma manera que la SDR-SDRAM, solo que al doble de rápido, es capaz de realizar 2 instrucciones de lectura y 2 de escritura por cada ciclo de reloj. Amplía su número de pines en mayor cantidad y el voltaje aumenta de igual manera. Aquí, como podemos ver, pues ya están la DDR2, DDR3, DDR4, que son todas las generaciones subsecuentes de la SDRAM DDR. Otro tipo de memoria, otro tipo de RAM, pues sería la GDDR, o RAM gráfica de datos dobles síncrona dinámica. Este es un tipo de memoria específicamente diseñado para el renderizado de video, y típicamente en conjunto con una GPU en una tarjeta gráfica. De igual manera, la GDR tiene varias versiones hasta la actual GDDR6. Aunque la GDR comparte muchas características con la DDR, no son exactamente iguales, ya que esta está optimizada para el renderizado de video, así que prima el ancho de banda frente a la latencia. Después, de igual manera, está la VRAM, o la memoria de video, que su propósito principal es
para adaptadores de video. A diferencia de la RAM convencional, la VRAM puede ser accedida por diferentes dispositivos de manera simultánea. Y por último está la RAM disk o la RAM de tipo de disco, que este tipo de memoria RAM es usado para simular un disco duro. Un ejemplo de este tipo de memorias vendría siendo la tecnología de Intel Optane, que lo que ocupa es un tipo de SSD M.2, pero para trabajar como memoria RAM. Aunque este tipo de tecnología es muy costosa, pero promete que va a ser muchísimo más rápida, y es un tipo de memoria intermedia entre la memoria RAM y la memoria principal de almacenamiento, que es el disco duro. Bueno, aquí los principales tipos de RAM los cuales vamos a hablar es del DIMM y del SODIMM. Como podemos apreciar en la imagen de la izquierda, el DIMM corresponde al tipo de RAM de computadora de escritorio, y el tipo de RAM SODIMM corresponde a computadores portátiles, notebooks. Pues obviamente la principal característica pues es el tamaño, ya que en un equipo portátil pues la principal limitante es esa, el tamaño. Aunque también una de las características pues es de que tienen un menor número de conexiones una con respecto de la otra. Aquí, como podemos apreciar en esta tabla, se muestran los diferentes tipos y generaciones de SDR y la cantidad de pines que tienen en sus variantes DIMM y SIMM. La SDR en DIMM constaba de 168 pines, mientras que la SODIMM constaba de 100 o 144 pines. Después, conforme fue evolucionando, las siguientes generaciones fueron aumentando el número de pines, hasta llegar a la actual generación de DR4, que sería el estándar con el cual se trabaja hoy en día, que en el tipo DIMM consta de 288 pines y en el tipo de SODIMM consta de 260 pines. Bueno, también una de las diferencias físicas entre la DIMM y la SODIMM pues son las pestañas. Las pestañas que tienen estos módulos y las capacidades a las cuales se pueden encontrar estos módulos también. Porque si nosotros queremos conectar un módulo que no corresponde a una placa, una tarjeta madre, simplemente no va a corresponder, ya que como vemos aquí en la tabla, el número de pines no concuerda, tampoco las pestañas. De igual manera, las placas solo reconocen un tipo de RAM, un tipo de generación de RAM. Aquí, como podemos apreciar, la imagen de la izquierda muestra un módulo convencional de DIMM para PC de escritorio, y del lado derecho se muestra un módulo convencional de SODIMM para laptop. Anteriormente pues así eran las placas de RAM, solo falta aquí las calcomanías que indicaban las especificaciones de dicha tarjeta. Y como podemos apreciar en las siguientes imágenes, hoy en día las memorias DIMM, las memorias destinadas para equipos de escritorio, pues sí han cambiado bastante. ¿Por qué? Porque este tipo de memorias ya incluyen carcasas, que en realidad son disipadores, ya que, como sabemos, la tecnología ha evolucionado constantemente a pasos agigantados. Pues las memorias DDR4 de hoy en día trabajan a velocidades muy altas, frecuencias muy altas, tienen componentes ya muy elevados tecnológicamente,
y a su vez estos generan muchísimo calor, tanto que ya requieren de disipadores que les ayuden a conservar su temperatura, a refrigerarse principalmente. Y estos disipadores, esas carcasas, pues no solo son funcionales, sino también son estéticas. De hecho, pues lucen muy bien. Lo podemos ver en la imagen superior izquierda. Esta Corsair RGB Pro pues no solo tiene un disipador de negro que es visualmente elegante, sino que también incluye RGB, luces, para que luzca más bonita. Y ya la imagen inferior izquierda pues es una HyperX Fury, igual de DR4, pero sus disipadores o su carcasa son de distintos colores, aunque aquí parece que no incluyen RGB. Y pues sí, se puede apreciar mucho contraste en comparación con los módulos RAM SODIMM, que pues siguen siendo prácticamente iguales con el pasar de los años. Y no es que no hayan evolucionado, sino simple y sencillamente su principal limitación de este tipo de memoria pues es el espacio al cual están destinados. Hay equipos portátiles que su principal limitante pues es el espacio, las dimensiones. Obviamente no pueden incluir carcasas enormes porque simple y sencillamente no habría espacio para las mismas. Y solo han cambiado tal vez en cuestión de diseño, el color de las PCB. Como podemos ver en la imagen inferior derecha, esta HyperX Impact DDR4 trabaja a 2666 MHz, pero ya es un módulo de RAM para laptop de alto desempeño. Ya puede ser usada para elevar los voltajes, elevar la frecuencia de reloj, así elevar el rendimiento. Aquí podemos ver una tabla de velocidades y latencias. Conforme al pasar de los años, pues ya hemos visto que la SDRAM ha ido evolucionando y ha mejorado sus características. De un inicio la SDRAM trabajaba a 100 MHz, después la DDR1 trabajaba a 200 MHz, la DDR2 iniciaba con 363 MHz, la DDR3, que aún hoy en día hay equipos con DDR3, de inicio trabajaba a 1066 MHz y a frecuencias tope de hasta 2200 MHz. Hoy en día el estándar de DDR4 trabaja de inicio con 1600 MHz con latencias de CL13, y hasta ya vemos que hay módulos de RAM de DDR4 que trabajan hasta 4000 MHz. El estándar del DDR4 o los módulos que principalmente vamos a encontrar para adquirir nosotros como usuarios pues son módulos que trabajen a 2400 MHz y a 2666 MHz. Son los dos principales estándares de velocidad, aunque como podemos apreciar en la tabla pues también existen toda esta gama de variantes en velocidad. Aunque estas velocidades que aquí se manejan o que los fabricantes manejan pues en realidad son puro marketing, son solo para números que resultan bonitos, ¿no? Dentro de más alto pues puede decirse que es mejor, pero básicamente es marketing. ¿Y cómo elegir el tipo de RAM adecuado? Supongamos que se quiere expandir la cantidad de RAM que se tiene en el equipo o se quiere actualizar. Pues el primer punto a tomar en cuenta es que se debe acudir al manual de especificaciones de la tarjeta madre. Si se tiene un equipo que uno armó propiamente, pues se acude al manual de especificaciones de la tarjeta madre, porque es la que controla todo, a la cual se va conectado todos los dispositivos.
O si en cambio se cuenta con un equipo OEM, un equipo prefabricado de una marca reconocida, pues se debe acudir al manual de fabricante específicamente del modelo que se tenga, ya sea de equipo de escritorio o equipo portátil. ¿Y por qué acudir al manual? Porque en él se va a detallar las características de nuestro equipo, las características de nuestra tarjeta madre, y en este manual pues se va a especificar qué tipo de memoria, qué tipo de RAM, qué generación de RAM ocupa este sistema, qué generación, y si se puede o no expandir la memoria, la cantidad. Otro punto que se podría hacer, otra cuestión que se podría hacer en caso de no querer acudir al manual de especificaciones, pues es instalar un software de terceros, una aplicación de terceros, como por ejemplo CPU-ID, CPU-Z, que es una aplicación que al instalarse en el sistema y al iniciarse, esta escanea todo nuestro hardware, todo lo que se tenga conectado a nuestro sistema, y muestra en su interfaz una explicación muy detallada de cada uno de los dispositivos de nuestro sistema, o sea, de todo el hardware. Muestra toda la información a detalle, y así ya uno sabe con qué dispositivo se cuenta, qué tipo de memoria RAM se tiene y cuál se puede adquirir. Aunque también, si uno no quiere hacer ninguno de estos dos pasos anteriores, si uno quiere ser como que más directo, pues se podría simple y sencillamente abrir el equipo y extraer el módulo de memoria que tenga instalado el equipo y ver la etiqueta, y así uno podría identificar qué tipo de memoria RAM cuenta nuestro sistema. De igual manera, si se tienen slots vacíos o más ranuras de tarjetas vacías, pues eso significaría que se puede instalar otro módulo de memoria. Solo quedaría saber de qué capacidad. También aquí, viendo esta pequeña tabla, pues uno se puede dar a la idea de qué tipo de memoria RAM utiliza nuestro sistema. Todos los equipos fabricados a partir del 2014 pues ya incluyen el actual estándar, que es el DDR4, y equipos más antiguos pues incluirán DDR3, DDR2, DDR, o ya equipos pues muy antiguos antes del 2002 pues tienen o usan SDR. Ya una vez habiendo detectado qué generación de DDR consta en nuestro equipo, pues el siguiente dato que se debe de tomar en cuenta es las latencias, o sea, qué latencia trabaja la memoria RAM. Si lo que se quiere es añadir un módulo de RAM extra al módulo que ya se cuenta, con el cual se cuenta, pues lo que se debe de hacer es revisar las especificaciones del módulo RAM con el cual se cuenta para saber cuál es la latencia con la cual trabaja este módulo, y adquirir un nuevo módulo que trabaje con la misma latencia con la que trabaja este módulo, porque no es recomendable mezclar memorias RAM que trabajen a diferentes latencias. De igual manera, otra característica que se debe tomar muy en cuenta pues es la velocidad de reloj a la cual trabaja nuestra RAM, los megahertz. De igual manera, no se deben de mezclar módulos que trabajen a distintas velocidades, aunque sí se puede hacer, pero obviamente se va a estar limitado a trabajar a la velocidad más baja del módulo que se tenga. Un ejemplo, si se mezclan dos módulos de memoria de DDR4 que uno trabaja a 2400 MHz y otro a 2600 MHz, pues ambas deben de estar en sincronía con el microprocesador, y entonces ambas van a trabajar con 2400 MHz, aunque una pueda
trabajar hasta 2600 MHz, 2666. La otra pues no puede sobrepasar los 2400 MHz. Por eso se deben de tomar muy en cuenta estas características. Y lo último que quedaría a tomar en cuenta pues es la capacidad. Se pueden mezclar memorias de diferentes capacidades para tener una mayor capacidad, pero pues se debe tomar muy en cuenta cuál es la capacidad máxima que soporta nuestro sistema, porque si no tomamos en cuenta esto podemos caer en el error de instalar un módulo de una capacidad muy alta que nuestro sistema no va a reconocer, básicamente no va a poder hacer uso de él. También se debe tomar muy en cuenta lo que se dijo anteriormente, que es de que este tipo de memoria DDR es más eficiente en dual channel. Eso quiere decir que si nosotros queremos tener nuestro equipo con 8 GB de RAM, es preferible tener dos módulos de 4 GB cada uno para así tener los 8 GB a tener un solo módulo de 8 GB. De igual manera, si nuestro equipo soporta 16 GB o hasta más, y si uno coloca un módulo un módulo que solo sea de 16 GB, pues es preferible colocar dos módulos de 8 GB para así tener los 16 GB, ya que se le va a sacar todo el provecho a ese tipo de memoria en dual channel, teniendo dos módulos que teniendo un solo módulo trabajando. Aquí, como podemos apreciar en estas imágenes, del lado izquierdo pues están colocando dos módulos de RAM DIMM del tipo DIMM. Ese tipo de RAM pues tiene sus carcasas, su disipador, pues no se ve que tenga RGB. Y del lado derecho está un módulo de SODIMM. En la imagen se puede apreciar que es de 2 GB y aún tiene un slot libre. Supongamos que en este equipo se quisiera aumentar la capacidad de la memoria RAM, y pues simple y sencillamente solo se compra un módulo de 8 GB y se coloca, pero sin antes haber revisado las especificaciones del sistema, pues lo más seguro es que no lo soporte, porque desde un punto muy importante es siempre revisar los manuales de especificaciones de los sistemas para saber hasta dónde se puede elevar las características de nuestros equipos, y no solo comprar por comprar sin saber si se va a soportar o no el dispositivo que se adquiera. Aquí, como podemos apreciar en estas imágenes, pues ya se ven equipos ya muy avanzados, en los cuales los microprocesadores cuentan con sistemas de refrigeración líquida que también cuentan con RGB, los ventiladores, los coolers también cuentan con RGB, y de igual manera todos los módulos de memoria RAM pues cuentan con RGB. Eso pues estéticamente es muy bonito, ¿no? Es muy llamativo, visualmente es muy agradable, pero pues no necesariamente pues, es bueno. Pero siempre debemos de tomar en cuenta un punto muy importante, recuerden, es que a mayor RGB pues más FPS, ¿no? Y pues para terminar, del futuro de lo que se habla es de las especificaciones de la RAM DDR5, que aún no llega. Esperemos que a finales de este año o a principios del próximo año, después de haber pasado esta pandemia, pues ya por fin tengamos los nuevos módulos de DDR5, que se habla que pues van a ser muchísimo mejores que la actual generación de DDR4.
Se habla de 3200 a 8400 megabits por segundo en capacidades desde los 8 hasta los 64 gigabytes, con voltajes más bajos, consumo más bajo, pero prestaciones muchísimo más elevadas. Y esperemos que así sea. Y pues eso es todo. Aquí les dejo la bibliografía en la cual basé toda mi investigación, toda la información que compartí con ustedes. Aquí está en qué me basé, de dónde tomé todo esto. Y pues esperemos que este video no haya sido muy largo para ustedes. Espero que les haya sido de su agrado. Cualquier duda, comentario o sugerencia, no duden en dejarlo en los comentarios, en contactarme. Eso es todo, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.